La confesión más desgarradora que Rudolf Steiner escuchó repetidas veces de personas que buscaban orientación espiritual no procedía de aquellos que reconocían que habían vivido de manera irresponsable o que habían tomado decisiones obviamente destructivas, sino que procedía precisamente de aquellos que habían seguido meticulosamente todas las reglas para una vida exitosa, tal como las define la sociedad. Completaron una educación adecuada en instituciones acreditadas, obtuvieron trabajos, establecen carreras consideradas sólidas, se casaron con parejas adecuadas según criterios racionales, compraron casas en los barrios correctos, criaron a sus hijos siguiendo el consejo de expertos, mantuvieron una apariencia social adecuada, ahorraron dinero. Responsablemente, cuidaron su salud mediante controles periódicos, y sin embargo experimentaron un sentimiento profundo y persistente de estar completamente perdidos, sin un propósito claro, sin significado genuino, sin sentido de vivir una vida auténticamente propia, en lugar de limitarse a ejecutar un guión escrito por otros. Esta angustia existencial era particularmente tortuosa porque no había una explicación obvia disponible dentro de los marcos convencionales de comprensión. Estas personas no podían culpar fácilmente a los fracasos externos por su infelicidad, porque objetivamente habían logrado todo lo que la sociedad prometía que les traería satisfacción. Y no podían culparse fácilmente a sí mismos por no haberse esforzado lo suficiente, porque habían sido extraordinariamente diligentes en cumplir con todas las expectativas y seguir todas las pautas para una vida exitosa. La paradoja desconcertante fue que precisamente porque habían hecho todo bien según estándares externos, se sentían más perdidos que aquellos que admitían que se habían desviado de los caminos convencionales, como si el éxito en términos del mundo significara automáticamente un fracaso en términos de algo más profundo y esencial que no tenía un nombre claro en el vocabulario de la cultura materialista moderna. Steiner reconoció este peculiar sufrimiento de la conformidad exitosa como uno de los signos más reveladores de la crisis espiritual fundamental de la civilización occidental moderna, donde las estructuras sociales, educativas y económicas alejan sistemáticamente a las personas de los caminos auténticos del destino individual y las llevan hacia vidas estandarizadas que satisfacen las necesidades del sistema, pero que dejan a las almas hambrientas del significado que solo puede provenir de vivir, en alineación con los propósitos únicos que cada individualidad trajo al nacer, pero que son sistemáticamente suprimidos a través de procesos de socialización que comienzan en la primera infancia y continúan implacablemente durante la vida adulta. La primera comprensión fundamental que Steiner ofreció para explicar esta paradoja de sentirse perdido, a pesar de hacer todo bien, es la distinción crucial entre lo que llamó el camino de la personalidad versus el camino de la individualidad. El camino de la personalidad consiste en seguir expectativas sociales, cumplir roles definidos externamente, buscar éxitos mensurables de acuerdo con criterios convencionales, ajustarse a estándares establecidos de comportamiento aceptable. Esencialmente, vivir una vida que otros han diseñado y aprueban. El camino de la individualidad consiste en descubrir y manifestar propósitos únicos que el alma trajo a la encarnación, desarrollar capacidades específicas que solo esta individualidad en particular puede desarrollar, cumplir la misión espiritual que fue elegida antes de nacer en niveles de conciencia que trascienden la memoria de la personalidad terrenal. Esencialmente, vivir una vida que emana del auténtico centro interno en lugar de conformarse a presiones externas. Lo crucial es que estos dos caminos no solo son diferentes, sino que a menudo son diametralmente opuestos. Lo que la sociedad define como éxito y una vida bien vivida puede ser precisamente lo opuesto a lo que el alma individual necesita para cumplir su propio destino espiritual. Una persona puede seguir perfectamente el camino de la personalidad, logrando todos los marcadores convencionales de éxito, y aún así estar completamente desalineado con el camino de la individualidad. Y esta desconexión entre una vida exterior aparentemente exitosa y un propósito interior incumplido se manifiesta como un sentimiento persistente de vacío existencial, falta de significado profundo, un sentimiento de vivir la vida de otra persona en lugar de la propia vida auténtica. La angustia particular de esta condición proviene del hecho de que la persona no puede identificar fácilmente lo que está mal, porque todo parece correcto según criterios externos. No hay fallas obvias que señalar. No hay crisis dramáticas a las que culpar, solo un sentimiento vago pero persistente de estar fundamentalmente en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas por las razones equivocadas, incluso cuando el lugar, las cosas y las razones parecen perfectamente razonables y apropiadas, según los estándares sociales convencionales.
La segunda causa fundamental de sentirse perdido a pesar del aparente éxito externo, según el análisis de Steiner, es que la educación moderna entrena sistemáticamente el intelecto analítico. ICO, al tiempo que atrofia las capacidades intuitivas para la percepción directa de propósitos y significados que no pueden deducirse lógicamente, pero que deben ser aprehendidos a través de diferentes modos de conocimiento que involucran la imaginación consciente, la sensibilidad del alma y la apertura a la guía desde las dimensiones espirituales de la realidad. El sistema educativo desde la infancia hasta la universidad se centra casi exclusivamente en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, la memorización de hechos, el análisis crítico de textos, el dominio de habilidades técnicas específicas útiles para el mercado laboral. Todo esto valioso en dominios apropiados, pero completamente inadecuado para responder preguntas esenciales sobre el significado de la vida, el propósito de la existencia individual, la dirección que el alma debe seguir para cumplir un destino único. Estas preguntas fundamentales no pueden responderse mediante el razonamiento lógico ni consultando a expertos externos, porque las respuestas no se encuentran en el ámbito de la información objetiva accesible a todos, sino en el ámbito de la sabiduría individual, accesible solo a través de la introspección y el desarrollo de capacidades para la intuición espiritual, que la educación moderna no solo no logra cultivar, sino que suprime activamente por considerarlas subjetivas, poco confiables e irrelevantes para el éxito en el mundo real. El resultado es que las personas emergen de décadas de educación formal altamente capacitadas en habilidades técnicas y analíticas, pero completamente desprevenidas para navegar preguntas existenciales fundamentales sobre quiénes son realmente más allá de los roles sociales, qué vinieron a hacer en esta vida más allá de ganar dinero y mantener la respetabilidad, hacia dónde deberían ir más allá de la próxima promoción o adquisición material. Esta ausencia de educación para las dimensiones espirituales de la existencia deja a las personas equipadas para hacer las cosas de manera eficiente, pero perdidas en cuanto a lo que vale la pena hacer, capaces de analizar críticamente las ideas de los demás, pero incapaces de acceder a la sabiduría interna propia, competentes para navegar en los sistemas sociales, pero incompetentes para navegar el viaje del alma a través de la encarnación que tiene propósitos que trascienden completamente las metas de la sociedad materialista moderna. La tercera causa crucial es lo que Steiner describió como la inversión de valores, característica de la civilización materialista, donde los medios se confunden con los fines y lo que debería ser instrumental se vuelve terminal mientras que lo que debería ser terminal se olvida por completo. El dinero que debería ser un medio para sostener una vida dedicada a propósitos superiores se convierte en un fin en sí mismo con la acumulación de riqueza vista como el principal objetivo de la existencia. El trabajo, que debería ser un medio para expresar capacidades creativas y servir al bien común, se convierte en un fin en sí mismo con una carrera que define la identidad y el valor de una persona. Las relaciones que deberían ser contextos para el crecimiento mutuo y la expresión del amor se convierten en medios instrumentales para lograr seguridad, estatus o validación. Incluso el cuerpo físico, que debería ser templo e instrumento del alma, se convierte en un fin en sí mismo, persiguiéndose obsesivamente la apariencia y la salud física, mientras que se descuida por completo la salud espiritual. Esta inversión sistemática de valores crea una situación en la que una persona puede alcanzar todas las metas que la sociedad establece como importantes, sin cumplir por completo los propósitos reales de la encarnación, que son el desarrollo de la conciencia, la transformación del carácter, el cultivo de las virtudes, el servicio a la evolución de la humanidad, la preparación para etapas superiores de la existencia después de la muerte y en encarnaciones futuras. Ninguno de estos propósitos espirituales genuinos es reconocido como importante por la cultura materialista, que mide el éxito exclusivamente a través de criterios mensurables externamente de riqueza, estatus, poder y comodidad física. Cuando una persona internaliza estos valores invertidos de la sociedad y organiza toda su vida en pos de objetivos que en realidad son secundarios e instrumentales, mientras descuida por completo los objetivos primarios y esenciales de la existencia humana, inevitablemente experimentará una profunda sensación de vacío y falta de significado incluso cuando alcance todos los indicadores de éxito social, porque el alma sabe en niveles profundos que está viviendo de una manera fundamentalmente incorrecta, independientemente de lo correcto que parezca según los estándares externos distorsionados de una cultura que ha perdido el contacto con las dimensiones espirituales de la realidad.
La cuarta causa importante es la ausencia de ritos de iniciación auténticos, que en las culturas tradicionales ayudaron a las personas a atravesar transiciones vitales cruciales al proporcionar marcos de significado, reconocimiento comunitario y guía espiritual para comprender los propósitos más profundos de cada fase del desarrollo. El nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la maternidad, la paternidad, la mediana edad, la vejez y la muerte estaban marcados por elaborados rituales que situaban las experiencias individuales en contextos de importancia cósmica, que conectaban a la persona con generaciones ancestrales pasadas y futuras, con fuerzas espirituales que gobiernan los ciclos de existencia, con propósitos mayores que trascienden las vidas individuales. La civilización secularizada moderna ha eliminado sistemáticamente estos ritos, reemplazándolos con marcadores puramente sociales o legales. La graduación reemplaza la iniciación a la edad adulta, pero ofrece solo el reconocimiento de completar los requisitos educativos sin guía sobre propósitos más profundos de la madurez. El matrimonio se convierte en contrato legal y celebración social, pero pierde la dimensión sagrada de la unión de las almas que cumplen destinos kármicos. El nacimiento se convierte en un procedimiento médico en lugar del misterio espiritual del alma que entra en la encarnación. La muerte se niega y se oculta en lugar de enfrentarse como un paso a dimensiones superiores de la existencia. Sin estos marcos rituales que proporcionen guía y significado a las transiciones de la vida, las personas navegan por cambios cruciales, sin una brújula espiritual, sin comprender los propósitos más profundos que cada fase ofrece para el desarrollo del alma, simplemente reaccionando a las circunstancias externas sin ser conscientes de los significados internos. Esta ausencia de una guía espiritual estructurada deja a las personas sintiéndose perdidas precisamente en los momentos de transición, cuando más necesitan claridad sobre la dirección y el significado. Los adultos jóvenes no saben cómo elegir una carrera que sirva a los propósitos del alma. En lugar de simplemente pagar cuentas, las personas de mediana edad no tienen un marco para entender la crisis existencial como un llamado a una transformación espiritual profunda. Las personas mayores no. Tienen una guía para prepararse conscientemente para la muerte como un paso a la siguiente fase del viaje del alma. La quinta causa fundamental, según Steiner, es lo que llamó endurecimiento prematuro, donde una persona cristaliza en patrones fijos de identidad y comportamiento muy temprano en la vida, basados en expectativas sociales y presiones familiares en lugar de permitir que la identidad auténtica surja gradualmente a través de la exploración y el autodescubrimiento durante décadas. La sociedad moderna presiona a los jóvenes para que tomen decisiones definitivas sobre la dirección de la vida a una edad extraordinariamente temprana. Elegir una carrera a los 17 o 18 años al ingresar a la universidad, comprometerse con una carrera profesional específica a través de años de educación especializada, adaptarse a las estructuras de la vida adulta del matrimonio, el hogar, los hijos, entre los 20 y los 30 años. Todo esto antes de que una persona haya tenido la oportunidad adecuada de descubrir quiénes son realmente más allá de los condicionamientos familiares y las expectativas sociales, antes de que los propósitos más profundos del alma hayan tenido la oportunidad de revelarse a través de diversas experiencias de vida. Esta cristalización prematura en estructuras fijas crea una situación en la que una persona a la edad de 40 años puede encontrarse viviendo una vida que fue esencialmente elegida por un adolescente o un adulto joven que aún no tenía la madurez o el conocimiento de sí mismo para tomar decisiones alineadas con su verdadera naturaleza y sus propósitos profundos de individualidad, y ahora se siente atrapado en estructuras, carrera, matrimonio, compromisos financieros, expectativas familiares, que se establecieron sobre la base de una comprensión incompleta de sí mismos, pero que son extremadamente difíciles de cambiar debido a la inercia de décadas de inversión y una red compleja de inversiones acumuladas. Responsabilidades. Los sentimientos de estar perdido surgen no de no haber podido establecer una dirección, sino de haber fijado la dirección equivocada demasiado pronto, basándose en información inadecuada sobre la propia naturaleza auténtica, y ahora estar demasiado lejos en el camino equivocado para dar media vuelta y empezar de nuevo. Steiner vio esta presión social por una cristalización prematura como una violación de la necesidad del alma de mantener la plasticidad y la apertura a lo largo de décadas, permitiendo que propósitos más profundos se revelen gradualmente a medida que la madurez y el autoconocimiento se desarrollan a través de experiencias de vida que no pueden apresurarse sin las consecuencias de vivir una vida fundamentalmente desalineada con la verdadera naturaleza. La sexta causa crucial es la pérdida de conexión con las dimensiones imaginarias y simbólicas de la experiencia a las que en las culturas tradicionales se accedía
a través de mitos, leyendas, cuentos de hadas y prácticas religiosas vivas que proporcionaban mapas arquetípicos del viaje del alma a través de los desafíos y transformaciones de la vida. Cuando un niño escucha un cuento de hadas sobre un héroe o una heroína que emprende un viaje, se enfrenta a dragones, supera pruebas, encuentra tesoros y regresa transformado. No solo se entretiene, sino que recibe educación simbólica sobre la estructura arquetípica del viaje de individuación que tendrá que recorrer en sus propias vidas, aunque de maneras específicas adaptadas a las circunstancias contemporáneas. Los dragones pueden ser vicios o miedos internos, en lugar de bestias literales. Los tesoros pueden ser autoconocimiento y sabiduría, en lugar de oro literal. Pero el patrón fundamental de partir de la seguridad conocida, enfrentar desafíos que prueban y transforman, y regresan con regalos para compartir con la comunidad y permanece constante como estructura universal del desarrollo humano. La civilización racionalista moderna ha descartado estas narrativas simbólicas como meras supersticiones o entretenimiento infantil, sin reconocer su función vital de proporcionar una guía imaginativa para navegar por las dimensiones internas de la existencia que no pueden mapearse literalmente. Sin acceso a estos mapas simbólicos, las personas navegan por la vida sin una guía arquetípica, sin reconocer patrones universales que operan a través de circunstancias particulares, sin comprender que los desafíos que enfrentan no son simplemente problemas aleatorios que deben resolverse, sino iniciaciones necesarias en un viaje de transformación del alma. Esta pérdida de alfabetización simbólica deja a las personas atrapadas en interpretaciones solo literales de las experiencias, incapaces de ver significados más profundos, perdidas en la superficie de los acontecimientos, sin acceso a las profundidades del propósito espiritual que opera a través de formas externas de la vida cotidiana. La séptima causa importante es que el trabajo moderno se ha alejado casi por completo del significado espiritual y del propósito auténtico, degradado a un mero medio para ganar dinero, en lugar de una vocación que exprese dones únicos y sirva a la evolución colectiva de la humanidad. Steiner veía el trabajo apropiado no como una maldición ni como una mera necesidad económica, sino como una dimensión esencial del desarrollo espiritual donde una persona manifiesta capacidades únicas de manera concreta, beneficiando a otros y contribuyendo al bien común, y a través de este proceso de expresión creativa y servicio significativo desarrolla virtudes, refina el carácter y cumple aspectos de la misión del alma. Pero el trabajo en una economía capitalista moderna se organiza principalmente en torno a la maximización de las ganancias y la eficiencia productiva, sin tener en cuenta las necesidades espirituales de los trabajadores de encontrar significado y propósito en actividades que consumen la mayor parte de las horas de vigilia de la edad adulta. La división extrema del trabajo fragmenta los procesos productivos en pequeñas tareas repetitivas, donde el trabajador individual nunca ve el producto completo, ni comprende un mayor significado de la contribución. Las jerarquías autoritarias eliminan la autonomía y la creatividad de la mayoría de los trabajadores, que simplemente ejecutan instrucciones sin participar en las decisiones. La competencia intensa obliga a las personas a tratar a sus colegas como rivales, en lugar de colaboradores, en industria. Una empresa común y el enfoque especialmente exclusivo en el valor monetario oscurece por completo cualquier consideración sobre si el trabajo realmente sirve al bien humano genuino o simplemente genera ganancias mediante la manipulación de deseos artificiales o incluso causando daño. Una persona que pasa décadas en una carrera bien remunerada y respetada, pero que internamente sabe que el trabajo no tiene fundamentalmente significado, que no expresa capacidades auténticas ni sirve a propósitos que importan más allá de generar ingresos, experimentará un profundo vacío existencial independientemente del éxito externo, porque el alma sabe que está desperdiciando una vida preciosa en actividades que no cumplen con los verdaderos propósitos encarnados. Sentirse perdido a pesar de hacer todo bien profesionalmente es a menudo una señal de que lo correcto ha sido definido exclusivamente por criterios económicos y sociales, ignorando por completo el criterio esencial de si el trabajo está alineado con la auténtica vocación del alma. La octava causa fundamental es la ausencia de una práctica espiritual regular que mantenga una conexión consciente con las dimensiones trascendentes de la existencia, proporcionando guía interna y renovación de significado que no puede provenir de circunstancias externas. Steiner consideraba la práctica espiritual diaria no como un lujo opcional para quienes tenían inclinaciones religiosas, sino como una necesidad humana universal, comparable a la nutrición física. Así como el cuerpo físico requiere nutrición regular para mantener la salud y la vitalidad, el alma requiere nutrición espiritual a través de prácticas como la meditación,
la contemplación, la oración, el estudio de textos sagrados o filosóficos, el cultivo deliberado de las virtudes, para mantener la salud del alma y la claridad sobre el propósito y la dirección. Cuando una persona vive exclusivamente en la dimensión horizontal de las actividades mundanas, sin jamás girar verticalmente hacia las dimensiones espirituales a través de prácticas deliberadas, la conexión con las fuentes de significado y guía se debilita gradualmente hasta el punto en que uno se siente completamente perdido en el laberinto de la vida material, sin que el hilo espiritual de Ariadna lo guíe de regreso al centro. Incluso 5 o 10 minutos al día dedicados a la quietud contemplativa, a la reflexión sobre cuestiones de significado y a la conexión consciente con dimensiones que trascienden las preocupaciones inmediatas de la supervivencia material, pueden marcar una extraordinaria diferencia a la hora de mantener un sentido de orientación y propósito. Pero la civilización moderna, con su ritmo frenético y su cultura de estar constantemente ocupado, elimina sistemáticamente incluso esos minutos mínimos, llenando cada momento con trabajo, entretenimiento, preocupaciones y dispositivos electrónicos sin espacio para el espacio, el silencio y la interioridad donde puede surgir la guía espiritual. Sentirse perdido es a menudo una consecuencia directa de no crear nunca un espacio para encontrarse a uno mismo en el sentido más profundo de conectarse con el centro espiritual que sabe a dónde debe ir el alma, incluso cuando la personalidad está confundida. La novena causa crucial es lo que Steiner llamó vida en conceptos muertos, versus vida en experiencias vivas, donde una persona reemplaza el encuentro directo con la realidad con categorías mentales abstractas que median todas las interacciones con el mundo creando una distancia entre la conciencia y la vida real. Cuando mira un árbol, la persona que vive en conceptos no ve realmente este árbol específico en presencia viva, sino que solo ve una instancia de la categoría mental árbol, que activa el conocimiento almacenado sin realmente observar particularidades únicas ante sus ojos. Cuando se encuentra con una persona, no ve un ser humano único en un misterio infinito, sino que solo ve un tipo conocido, compañero de trabajo, madre, extraño, e interactúa con una categoría más que con la realidad. Viva. Este reemplazo sistemático de la percepción directa por la categorización conceptual lo aleja progresivamente del contacto genuino con la realidad, que puede nutrir el alma a través de la novedad y el asombro perpetuos, dejándolo a uno atrapado en un mundo de abstracciones que no puede saciar el hambre espiritual de conexión con la vida real. Sentirse perdido incluso en medio de una vida aparentemente plena puede ser el resultado de vivir tan completamente a través de filtros conceptuales que uno nunca encuentra la realidad directamente, nunca experimenta la frescura de la percepción inmediata que revela el mundo como extraordinariamente rico y significativo en lugar de familiar y banal. Recuperar la capacidad de percepción directa a través de prácticas como la meditación sobre objetos naturales sin nombrarlos ni categorizarlos, la contemplación artística suspendiendo el juicio analítico y la presencia consciente en las actividades ordinarias puede restaurar un sentido de conexión con la vida real que proporciona anclaje y guía que los conceptos abstractos nunca pueden ofrecer. La solución fundamental que Steiner ofreció a la condición de sentirse perdido a pesar de hacer todo bien no fue una técnica simple, sino un viaje de extraordinario coraje para cuestionar fundamentalmente todos los supuestos sobre lo que constituye una vida bien vivida y comenzar el largo proceso de descubrir y seguir un camino de individualidad auténtica, incluso cuando diverge drásticamente de las expectativas sociales y puede requerir abandonar estructuras establecidas de carrera, relaciones o estilo de vida que se construyeron sobre valores que ahora reconocemos como externos y no auténticos. El primer paso esencial es el reconocimiento honesto, sin autoengaño, de que sentirse perdido no es un fracaso personal ni el resultado de no esforzarse lo suficiente, sino que es una señal de que se está viviendo una vida equivocada, por muy correcta que pueda parecer según los estándares externos. Este reconocimiento requiere valentía porque significa admitir que décadas de esfuerzo pueden haber ido en la dirección equivocada y que se necesitan cambios fundamentales en lugar de meros ajustes superficiales. El segundo paso crucial es el desarrollo de prácticas espirituales regulares que restablezcan gradualmente la conexión con el centro interno de guía a través de la meditación diaria. Aunque sea breve, la reflexión sobre cuestiones de significado y propósito, el cultivo de habilidades intuitivas de percepción que trascienden el razonamiento lógico, la apertura a la guía desde las dimensiones espirituales a través de la atención a los sueños, las sincronicidades y las percepciones repentinas que emergen de las profundidades.
El tercer paso fundamental es el trabajo biográfico consciente, donde la persona examina patrones de toda la vida, identificando momentos en los que tomó decisiones basadas en presiones externas versus impulsos internos auténticos, reconociendo el precio que pagaron por la conformidad e imaginando alternativas que fueron suprimidas, no para lamentar el pasado, sino para aprender a reconocer la voz de la individualidad auténtica y distinguirla de las voces del condicionamiento social. El cuarto paso esencial es comenzar a hacer cambios concretos, aunque sean pequeños al principio, hacia una mayor alineación entre la vida exterior y las verdades interiores. Puede ser tan simple como dedicar horas a la semana a actividades que nutran genuinamente el alma, incluso si son económicamente improductivas, o tan radical como dejar una carrera entera para seguir una vocación que siempre ha sido negada. Pero crucial es que sean cambios reales en acciones, no solo en intenciones o fantasías. La promesa que ofreció Steiner es que cuando una persona encuentra el coraje de seguir el camino de la individualidad auténtica en lugar del camino de la personalidad socialmente aprobada, incluso cuando esto signifique periodos de incertidumbre e incluso caos externo, a medida que las viejas estructuras se desmantelan antes de que se establezcan otras nuevas, los sentimientos de estar perdido son gradualmente reemplazados por un profundo sentido de guía interna y significado que no depende de la validación externa ni de los marcadores convencionales de éxito. La extraordinaria paradoja que Steiner señaló es que las personas que parecen estar más perdidas según los criterios sociales, aquellos que han abandonado carreras prestigiosas para seguir vocaciones oscuras, que han abandonado la seguridad material para perseguir propósitos que no pueden explicar racionalmente, que han renunciado a una conformidad respetable para vivir auténticamente, incluso cuando no se les comprende, son a menudo precisamente aquellos que se sienten más profundamente guiados, porque en última instancia están alineados con los propósitos del alma en lugar de simplemente cumplir con las expectativas sociales. Esto no es un llamado a la irresponsabilidad, ni a la idealización de la pobreza o la marginalidad, sino que es un reconocimiento de que la guía genuina viene desde adentro a través de la conexión con la individualidad espiritual que conoce los propósitos encarnados, y no desde afuera siguiendo mapas dibujados por otros, que no conocen el destino único de su alma. El viaje de abandonar el camino equivocado, incluso cuando parece correcto, y encontrar el camino correcto, incluso cuando parece incorrecto, según los estándares convencionales, es un viaje que cada alma debe eventualmente emprender si quiere cumplir los verdaderos propósitos de la encarnación en lugar de simplemente sobrevivir cómodamente hasta la muerte, sin haber vivido verdaderamente en el profundo sentido de manifestar potenciales únicos y cumplir la misión que trajo al nacer. La transformación final que Steiner consideró esencial es el desarrollo del pensamiento vivo versus muerto, donde la persona no solo manipula conceptos abstractos heredados, sino que desarrolla la capacidad de pensar creativamente a partir de la experiencia directa, permitiendo que surjan ideas genuinas desde las profundidades en lugar de simplemente recombinar ideas recibidas de autoridades externas. El pensamiento vivo conecta a una persona con fuentes de sabiduría que trascienden el conocimiento convencional, brindándole una guía que no se puede encontrar en libros ni obtener de expertos, sino que surge únicamente del cultivo de habilidades intuitivas a través de prácticas contemplativas sostenidas en el tiempo. Cuando una persona desarrolla un pensamiento vivo a través de la meditación regular y la contemplación profunda de los fenómenos sin categorización prematura, puede comenzar a recibir orientación directa sobre el propósito y la dirección, que es específicamente relevante para la situación única, en lugar de consejos genéricos, aplicables a todos, pero no adecuados para nadie en particular. Esta guía interna no llega como una voz dramática o revelaciones espectaculares, sino como una claridad gradual sobre los próximos pasos, como una sensación de resonancia al considerar posibilidades que están alineadas frente a una sensación de contracción, al contemplar opciones que no tienen ningún propósito más profundo, como percepciones repentinas que conectan puntos que antes parecían desconectados, revelando patrones y significados que no eran evidentes a través del análisis lógico. Desarrollar la confianza en esta guía interna requiere la práctica de probar las ideas a través de la acción y observar los resultados, aprendiendo gradualmente a distinguir la voz de la sabiduría auténtica de las voces del miedo, el deseo y el condicionamiento, que también hablan internamente, pero que tienen diferentes cualidades reconocibles con la experiencia. La invitación permanente que ofrecen las enseñanzas de Steiner es que cada persona reconozca que sentirse perdido, a pesar de hacer todo bien, no es un fracaso,
sino despertar a la verdad de que uno ha seguido el camino equivocado, incluso cuando parecía correcto, porque fue diseñado por otros, que no conocen los propósitos únicos de su alma, y que encontrar el camino correcto requiere un valor extraordinario para cuestionar todas las suposiciones, para abandonar potencialmente las estructuras establecidas que fueron construidas sobre cimientos de valores externos, para soportar periodos de incertidumbre en la transición de la vieja vida a la nueva, para desarrollar capacidades de guía interior a través de la espiritualidad, prácticas que la sociedad moderna no valora. Tampoco enseña, pero que las recompensas de este coraje y esfuerzo son una vida de significado auténtico en lugar de un vacío existencial, un profundo sentido de propósito en lugar de una deriva sin rumbo, la satisfacción de manifestar potenciales únicos en lugar de la frustración de talentos no utilizados y, en última instancia, la paz interior de saber que estás viviendo la vida que viniste a vivir, en lugar de la vida que otros diseñaron. De hecho, el camino estaba equivocado incluso si todos dijeran que era correcto. Y encontrar el camino correcto requiere volverse hacia adentro, donde la guía auténtica siempre ha estado esperando ser reconocida a través de prácticas que restablecen la conexión con el centro espiritual de la individualidad, que conoce los propósitos y la dirección que la personalidad confusa no puede ver, porque solo mira hacia afuera buscando validación y guía de fuentes externas que nunca pueden proporcionarlo, que solo puede venir de las profundidades de la propia alma, el despertar a la misión única que se ha logrado al encarnar en este momento específico de la historia humana, con capacidades específicas y desafíos específicos, todo con precisión, calibrado para el desarrollo. Necesario en esta fase del viaje eterno a través de múltiples vidas hacia la plena realización del potencial divino latente en cada ser humano que espera manifestación a través del coraje para vivir auténticamente, incluso cuando la autenticidad diverge radicalmente de las expectativas sociales y requiere una reconstrucción completa de la vida exterior para alinearse con las verdades internas que finalmente han sido reconocidas y honradas a través del trabajo interno que nadie puede hacer por ti, pero que transforma completamente la experiencia de la existencia del peso de llevar la vida de otra persona a la ligereza de bailar tu propia danza única en el gran ballet cósmico de la evolución, donde cada uno, la individualidad, tiene un papel irreemplazable que desempeñar, que solo ella puede cumplir cuando finalmente encuentra el coraje para dejar de seguir los caminos equivocados que otros aprueban y comenzar a crear el camino correcto que el alma conoce, incluso cuando la personalidad todavía está aprendiendo a escuchar la voz de la guía interior, que siempre ha estado ahí esperando atención a través de la quietud y las prácticas contemplativas que la sociedad ruidosa y ocupada sistemáticamente impide, pero que son precisamente lo que se necesita para despertar del sueño de vivir una vida equivocada, que parecía correcta a la realidad de vivir una vida correcta, que puede parecer incorrecta a los ojos de los demás. Mundo, pero esa es la única verdad que importa cuando finalmente nos enfrentamos al misterio de la propia existencia y la pregunta. Es esencial manifestar o desperdiciar los dones únicos que trajiste al nacer, para compartir con el mundo que necesita precisamente lo que solo tú puedes aportar, cuando finalmente encuentres el coraje para ser quien realmente eres, en lugar de quien la sociedad dijo que deberías ser, para merecer una aprobación que nunca satisface, porque la aprobación externa nunca puede reemplazar la satisfacción interna de vivir alineado con los propósitos del alma que finalmente fueron descubiertos y seguidos a través de un valiente viaje de dejar el camino equivocado y encontrar el camino correcto que siempre estuvo esperando en las profundidades cuando la persona finalmente desarrolló el coraje y las prácticas necesarias para escuchar la guía que la personalidad confundida no podía percibir porque ella también lo era, ocupada siguiendo los mapas de otras personas hacia destinos que nunca fueron los suyos. La verdad fundamental y más liberadora es que nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección, sin importar cuántos años se hayan invertido en el camino equivocado, porque cada momento presente ofrece una nueva oportunidad para elegir el alineamiento con la verdad interior en lugar de seguir conformándose a las expectativas externas, y las transformaciones más profundas a menudo ocurren precisamente en momentos de la crisis de la mediana edad, o incluso más tarde, cuando una persona finalmente acumula suficiente coraje y sabiduría para cuestionar los supuestos fundamentales que han operado inconscientemente durante décadas, determinando elecciones que ahora reconocen como fundamentalmente desalineadas con el propósito auténtico. Steiner observó que algunas de las transformaciones más inspiradoras que presenció
fueron las de personas de entre 50 y 60 años que finalmente encontraron el coraje para abandonar carreras prestigiosas y seguridad material para perseguir vocaciones que habían reprimido durante décadas y que en sus últimos años de vida física experimentaron más vitalidad, significado y satisfacción que en todas las décadas anteriores de éxito convencional, porque finalmente estaban viviendo auténticamente en lugar de simplemente existir adecuadamente. Según Steiner, el mayor arrepentimiento al final de la vida no es haber corrido riesgos y fracasado, sino no haber nunca arriesgado, vivir auténticamente por miedo a fracasar, según criterios externos que al final resultan completamente irrelevantes frente a la cuestión esencial de si se manifestaron dones únicos y se cumplieron los propósitos que el alma trajo al encarnar. La opción siempre está disponible en cada momento para continuar el camino equivocado que parece seguro y aprobado, o comenzar el viaje desafiante pero esencial de encontrar y seguir el camino correcto que el alma conoce, incluso cuando la personalidad todavía está aprendiendo a confiar en la guía interna que emerge cuando uno finalmente crea un espacio de quietud y prácticas contemplativas que permiten que la sabiduría profunda se revele a través del ruido del condicionamiento y las expectativas que lo han mantenido perdido incluso cuando hace todo bien de acuerdo con estándares que ahora reconoce como fundamentalmente inadecuados para juzgar lo que constituye una vida verdaderamente bien vivida, cumpliendo los propósitos de la encarnación. Trascender completamente los objetivos materiales y sociales que la civilización moderna ha establecido erróneamente como únicos criterios para el éxito, dejando a innumerables almas sintiéndose profundamente perdidas en medio de logros externos que no alimentan un hambre interior de significado y propósito auténticos, que solo pueden satisfacerse a través del coraje de seguir el camino de la individualidad única, incluso cuando diverge radicalmente de las expectativas sociales establecidas.